Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hoy es domingo 29 de noviembre del 2020. Estamos en nuestra unidad 2, los viajes de Pablo. Nuestra lección, enviados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando del punto B, una iglesia que envía. Somos llamados a vivir en unidad del Espíritu Santo. Un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Esto nos lo dice Efesios capítulo 4 del versículo 3 al 6. Si queremos que la gente venga al conocimiento de Jesucristo, la iglesia de nuestros días debe de avanzar en la unidad, el amor y el servicio. Vamos a tener nuestra lectura en Hechos capítulo 13 del 1 al 3. Abran sus Biblias, por favor. Hechos 13 del 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice la palabra del Señor así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia que envía. Y la iglesia de Antioquía, hermanos, nos muestra un ministerio compartido, un ministerio en equipo, trabajando en equipo. Ya vemos cómo los dones se daban a través del Espíritu Santo en la iglesia. Y uno de estos dones que vimos la semana pasada era el de presidir, el liderazgo. Había 5 líderes destacados que trabajaban como un equipo y formaban un liderazgo espiritual con diferentes cualidades. Era un liderazgo internacional e intercultural, porque venían de diferentes regiones. Estos 5 maestros que estaban en la iglesia de Antioquía, los que menciona en este capítulo 13, era Bernabé de Chipre, Manaén, Saulo de Tarso, Lucio de Cirene, que venía de la provincia árabe del norte, y Simeón, apodado el Negro, de la cuenca del Nilo en África Oriental. O sea, de diferentes regiones y ahora podríamos decir países. Y lo más importante es que en esta iglesia de Antioquía, hermanos, vivían un compañerismo que servía de modelo a la congregación. Eran siervos, líderes, celebraban juntos el culto del Señor, y esta diversidad enriquecía el liderazgo de todos y de la iglesia misma. Nosotros como iglesia podemos reconocer el liderazgo dado por el Espíritu Santo. ¿Estamos trabajando en equipo? Vamos a leer Efesios 4, por favor. Abran su Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer 2 versículos. El versículo 11 de Efesios 4 y el versículo 12. Porque nos habla precisamente de los diferentes dones, diferentes ministerios, pero que son dados por el Espíritu Santo. Y dice así, el 12 y el 11 y el 12 de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Este es el compañerismo, hermanos. Este debe ser el liderazgo y debe ser el trabajo en equipo. Porque el único fin es para que la iglesia se edifique. En la iglesia de Antioquía, hermanos, había disposición para escuchar y separar para la obra del ministerio a los siervos que el Espíritu Santo indicaba. Como siervos entendemos que cuando nos involucramos en la misión, el propósito, el fin, la razón que tiene Dios. Y todos conocemos este versículo de Juan 13:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, esa es la misión de Dios, ese es el fin de Dios. Salvación para todo aquel que en él crea por medio de Jesús. ¿Cómo podemos escuchar, hermanos, la voz del Espíritu Santo? Se nos dice que había entre ellos profetas y maestros. Quizás un profeta o varios de ellos, en combinación con los maestros, trajo el sentir del Espíritu Santo y puso la convicción en el corazón de ellos. Pero ¿qué hacían ellos? De acuerdo a lo que leíamos, dice que ayunaban, oraban. Ayunaban y oraban. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz del Señor, enviando a sus siervos al trabajo al que Él los ha llamado, es porque podemos estar atentos y podemos tener ese sentir. Ya vimos en clase antepasada que la iglesia tenía 4 características fundamentales, la iglesia de Antioquía, que era la oración, el ayuno, el estudio y la relación de unos con otros. Y esto es lo que estaban haciendo estos maestros, estos siervos, estos profetas. Dice que ayunaban y oraban. Celebraban juntos en el servicio al Señor, adoraban, glorificaban a Dios en la congregación. Cuando el Espíritu Santo les manifestó su propósito, Él les enseñó, el Espíritu Santo, los pasos que tenían que dar. Primero, después de haber orado y ayunado, apartaron a Bernabé y a Pablo y les impusieron las manos y los enviaron. Es lo que nos dice el versículo 3. Ayunando y orando les impusieron las manos y los despidieron. Los enviaron. ¿Qué tanto nosotros podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar? ¿Cómo podemos ser sensibles al Espíritu Santo? Si no es a través, hermanos, de la oración. Si no es a través de ayunar con un propósito. Si no es a través del estudio de la palabra de Dios y también de lo importante que es, hermanos, de congregarnos. Sé que ha sido muy difícil en este tiempo por la pandemia, que no hemos podido estar juntos. Por eso decíamos la otra vez, qué importante es que levantes tu teléfono, que envíes un mensaje para que tengas esa fraternidad con los hermanos. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos conocer el propósito, ministerio o trabajo que Él quiere que yo haga dentro de su obra, dentro de la iglesia? Tenemos que preguntarnos.
Estoy dejando que el Espíritu Santo me mueva para trabajar en equipo. ¿Cuál de estas áreas debo de poner más énfasis? ¿En la oración? ¿El ayuno que casi no practicamos? ¿El estudio de la palabra, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra? ¿O a tener esa fraternidad también, el de no dejar de congregarnos? La iglesia de Antioquía, hermanos, era una iglesia modelo, porque trabajaba y se dejaba guiar a través del Espíritu Santo, y trabajaban en unidad. Y es lo que nosotros como iglesia también tenemos que tener, este mismo sentir, para que podamos ser una iglesia que también envíe, una iglesia donde salgan, hermanos, ministerios, porque hay diversidad y en los cuales todos podemos trabajar, porque Dios tiene ese propósito de que podamos dar a conocer el Evangelio de Dios, las nuevas, la salvación a través de Cristo. Que en esta semana el Señor esté poniendo ese sentir, y que en estas 4 áreas, si hay alguna en que la estamos dejando un poquito, somos débiles ahí, podamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude y podamos reforzarlas. Nuestro texto, hermanos, vamos a decirlo, ahí está en Hechos capítulo 13, versículo 2. Y después vamos a orar. Dice así, versículo 2 del capítulo 13 de Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos muestras a través de la iglesia de Antioquía cómo se trabajaba en equipo. Con estos 5 personajes, 5 líderes, Bernabé, Manaén, Saulo, Lucio de Cirene, Simeón, los cuales tú llamaste, Señor, con un propósito, y ya tenías un propósito para la vida de Saulo y de Bernabé, el ir y hacer discípulos a las demás naciones. Que ese mismo sentir pueda estar tocando nuestra mente y nuestro corazón aquí en nuestra iglesia. A cada uno de los que en esta mañana tenemos ese corazón dispuesto para oír la voz de tu Espíritu Santo. Que podamos poner más énfasis en la oración, en el ayuno, en el estudio y en la relación personal con los demás hermanos. Gracias, Señor, por tu presencia. Continúa con nosotros en el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos esté bendiciendo, hermanos, que tengan un excelente domingo, que disfruten este día que ha hecho el Señor y vamos a gozarnos en él. Dios les bendiga.